18 de mayo del 2024. El Evangelio es Juan, capítulo 21, del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo no moriría, sino yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva. ¿Y a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estos 6 versículos que nos está proporcionando el Evangelio de Juan, capítulo 21 del 20 al 25, pues nos está mencionando algo importante, que hay que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra forma de llegar a nuestro Padre Dios si no es por medio de Cristo. Desafortunadamente nosotros los católicos, los que no están estudiados, los que no conocen bien la palabra del Señor, piensan que podemos llegar nosotros a nuestro Padre Dios por otros caminitos. Se agarran un santito, lo ponen la imagen o su escultura la ponen ahí en casa, le ponen flores, veladoras y le piden. Y si no es un santito, es el ángel San Miguel. Digo, está bien que el ángel San Miguel sea el que nos defiende contra el maligno. O sea, yo no voy a decir lo contrario, o sea, sí es cierto. No, y le pedimos al ángel Gabriel que nos defienda en la lucha, porque así está la oración que evocamos, ¿no? Acuérdense de la oración que decimos a Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, hacer nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios le reprima son nuestras humildes súplicas. Y le decimos al príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que van por el mundo para la perdición de las almas. Le estamos pidiendo algo al arcángel San Miguel. Pero ese no es el camino para llegar a nuestro Padre Dios. Estamos pidiendo una ayuda, un apoyo, nada más. Pero no le estamos pidiendo que nos lleve a nuestro Padre Dios. Quien nos lleva a nuestro Padre Dios es Cristo. Y también tenemos a veces la imagen de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Santísima Madre, que yo así le digo, y le pedimos a nuestra Santísima Madre que nos ayude, pero fíjense que siempre andamos pidiendo cosas mundanas, cosas materiales, cosas terrenales. Y no, hermanos, hay que pedir cosas celestiales, cosas espirituales, que le pidamos inteligencia, sabiduría, piedad, caridad, misericordia, que seamos conscientes, que nos ayude a realizar las obras de caridad corporales y espirituales. No, le pedimos dinero, le pedimos trabajo, le pedimos curarnos de alguna enfermedad, le pedimos que tengamos compañía, que nos vaya bien en el planeta Tierra, que tengamos buenos hijos, que nos ayude a cuidar a los hijos o a educarlos, ¿no? Y algunos perversos hasta piden estupideces, ¿no? Que caiga el bueno cuando lo asalte y que no se oponga para que no lo mate. Ah, no, sí, porque así los delincuentes así son, ¿no? Bueno, aunque ya algunos de ellos ya tienen a sus santitos, ¿no? Malverde y la Santa Muerte, ¿no? Bueno, pero esa es otra película. A lo que voy es de que en este evangelio nos está proporcionando la información de que Jesucristo es el camino, no hay otro. ¿Sí? Puedes tú haber sido llamado por nuestro Señor Jesucristo en una intimidad que cuando te dice vas a hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera. Y muchas veces nosotros replicamos, bueno, ¿y por qué me tocó a mí? ¿Y por qué no le tocó a mi hermano? ¿Y por qué no le tocó a mi hermana o a mi mamá o a mi papá? ¿Por qué me estás escogiendo a que yo haga esta labor de cuidar a este enfermo en casa? Sí, no, porque después nos procura el Señor de que nosotros apliquemos nuestro trabajo, nuestra caridad con nuestros propios familiares. Y pues al principio pues a lo mejor echamos ganas, ¿no? El primer mes, 2 meses, ya al año. Ya llevo 2 años, ay, qué barbaridad, el enfermo y tenerlo que bañar, quitarle el pañal, volvérselo a poner, ¿no? Darle las medicinas, acompañarle, darle de comer, sí, y que ya se ensució otra vez, y llevarlo al doctor, y ir por sus medicinas. No, pues es complicado, ¿no? Y ya pasas un año y dices, ay, qué barbaridad, pasan 2 años, no, pasan 40 años.
Híjole. No, pues ya la gente está desesperada. Sus propios familiares. Es algo terrible, ¿no? Pero si el Señor nos propuso que nosotros lleváramos a cabo esta caridad, pues ¿qué podemos esperar nosotros? Pues hacer nuestro trabajo. A lo mejor no lo vamos a poder hacer con otra persona, pero con nuestro familiar a lo mejor sí lo podemos hacer, aunque sí es cansado, hermanos, sí es fatal, ¿no? Sí, no, imagínense 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, pues es algo, ¿no? Y la persona, el enfermo muere, ¿no? Y está con Dios, pero tú hiciste tu trabajo, tú se lo hiciste en el nombre de Dios, porque ese era tu trabajo, tu caridad. Y si no lo hacemos con nuestro familiar, pues a lo mejor lo tenemos que hacer con otras personas. Tenemos que seguir a Cristo. Y Cristo nos dijo muy claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te dejo un mandamiento nuevo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ahí se encierran todas las leyes de los profetas. Hay mucha gente que critica eso, ¿eh? Dicen, ¿cómo que ahí se encierran todas las leyes de los profetas? Eso no es imposible. No, sí, porque así se ponen, ¿no? De exagerados y de tenebrosos, ¿no? Y de contreras, ¿no? Pero bueno, yo les estoy explicando esto para que lo tengan ustedes pendiente. En el Evangelio dice que le dijo a Pedro, sígueme. Acuérdense que Pedro no era su nombre, era un apodo. Significa piedra, es como si ustedes le dicen, oye, Chicarcas. Pues Chicarcas no es nombre, ¿verdad? Pues es un apodo. Chicarcas, sígueme. Pues a Pedro le dijo así, ¿no? A Simón le dijo, piedra, sígueme. Pues ya le había puesto. ¿Por qué le puso el sobrenombre de piedra? Porque era la primera piedra de la iglesia. Él tenía que ser la piedra, como quien dice, angular en la tierra. Porque nuestro Señor Jesucristo fue la piedra angular espiritual en el planeta Tierra. Pero Pedro es la piedra angular, sí, de la iglesia que somos nosotros, los seres vivos. La iglesia no son las construcciones, no son las sinagogas, no son las capillas, no son las parroquias. Esos lugares están siendo construidos para que vayamos nosotros a pedir perdón, a reconciliarnos con el Señor, a hacer oración, a que nos administren los sacramentos, principalmente el bautismo del Señor. Acuérdense que pues con el bautismo recibimos al Espíritu Santo, el perdón del pecado original y la gracia santificante, que nos hace ser hijos de Dios y herederos de la gloria. Ay, no, y eso como le enojó al maligno, no se prendió, así que se prendió con su propio fuego, ¿no? Bueno, pero ese es otro asunto, ¿no? No vamos a hablar de eso. A lo que voy es de que es importante nosotros saber que nosotros somos la iglesia, ¿sí? Y por eso le dice aquí a Simón, Pedro, volviendo la cara, Pedro, que iba detrás de ellos otro discípulo, que es Juan, es el que nos escribe este evangelio, ¿sí? Dice aquí muy claramente que es el que estaba reclinado al pecho de nuestro Señor Jesucristo, y cuando le preguntó, oye, ¿quién te va a entregar? ¿Quién es el? Y pues Jesús le dice, ¿no? Aquel que yo le dé un bocado, o aquel que esté comiendo del mismo plato que yo. Y a Judas Iscariote se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿acaso soy yo? Y Jesús le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer, realízalo. Porque pues es un plan divino, ¿sí? Mismo Jesucristo dijo, no se me perdió ninguno, excepto el que tenía que entregarme, ¿no? Sí, porque pues él tenía que hacer ese trabajo. Hizo el trabajo sucio Judas Iscariote. Pero bueno, seguimos adelante y dice aquí, al verlo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿Por qué le dijo eso? Pues porque era un chamaco, ¿sí? Aproximadamente, no tenemos la edad exacta, ¿eh? Pero era un joven menor de edad, para nosotros los mexicanos, porque aquí en México la mayoría de edad empieza de los 18 para arriba, ¿no? Pero para los judíos era a los 12 para arriba. Entonces estaba muy joven, posiblemente tenía 15 años cuando nuestro Señor Jesucristo murió. O sea, Juan, ¿eh? Juan tenía 15 años, Juan. No voy a decir que Jesús no. Cuando Jesús murió, Juan tenía como 15 años, quizás 16 años. Era un chamaco. Pero ya Pedro ya tenía más de 60 años, 65, 70 años. Entonces por eso Pedro le dice, ¿qué este muchacho qué onda? ¿Qué va a pasar con este? ¿No? Le da la curiosidad a Simón Pedro. Y dice Jesús, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? O sea, tú sígueme, tú haz lo tuyo, no te preocupes por el trabajo de los demás, tú trabaja lo tuyo, haz tus obras de caridad, haz lo que te corresponde. Es lo que debemos hacer nosotros hoy en día. Sí, porque muchas veces nosotros criticamos a nuestros sacerdotes que se equivocan. Bueno, ellos están haciendo su trabajo. No, que los pastores están haciendo su trabajo. No, que los ministros de la Eucaristía pues, están haciendo su trabajo. No, que los de la vela perpetua, no sé si les decían, no, son un grupo, ¿no? Los de la acción católica, ¿no? Así les decían. No, ahorita podremos decir los de la adoración nocturna, los de la catequesis, los de la pastoral, los del colegio bíblico,
¿sí? Los catequistas, ¿no? ¿Sí? Los monaguillos, ¿no? El grupo de jóvenes, ¿no? ¿Sí? El grupo de horizontes, ¿no? El movimiento familiar cristiano que ya casi ni existe, ¿no? Ustedes están haciendo su trabajo, ellos están haciendo lo que les corresponde. Tú preocúpate por hacer lo que te corresponde a ti, tu pastoral, ¿sí? Todos somos hijos de Dios, todos tenemos dones, ¿sí? Es el mismo espíritu, todos tenemos diferentes dones. Tú tienes unos dones que son diferentes a los míos, ¿no? Sí, la caridad es diferente, la que estamos aplicándose a los hermanos, ¿no? A lo mejor tú eres bueno para cuidar enfermos, a lo mejor tú eres bueno para visitar a los huérfanos, a lo mejor tú eres bueno para estudiar la palabra de Dios, a lo mejor tú eres bueno para enseñar la palabra de Dios, a lo mejor tú eres bueno para dar consejo, a lo mejor tú eres bueno para ayudar, ¿sí?, a la iglesia en sus necesidades materiales, ¿no? A lo mejor tú eres bueno para ser un buen dirigente, un buen guía espiritual. A lo mejor tú eres bueno para ser un ministro de la Eucaristía. A lo mejor tú eres bueno para pertenecer a la pastoral. A lo mejor tú eres bueno para pertenecer a la oración nocturna, para rezar el rosario, para rezar las horas litúrgicas. O sea, todos tenemos diferentes dones. A lo mejor tú eres bueno para realizar tu profesión siendo médico, siendo abogado, siendo contador, siendo enfermero, ¿sí?, siendo herrero, siendo plomero. A lo mejor, y es ayudar a los demás y no cobrarles mucho, ¿no?, por tu trabajo, ¿no? Y así Dios te va dando más clientes, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes un cliente, le haces un trabajo de plomería y dices, no voy a cobrar caro. Sí, algo que ibas a cobrar en 300 pesos, 1000. Pero ya no te va a quedar ningún cliente más. En cambio, a lo mejor le cobras 200 y te van a caer como 20 clientes, ¿no? Entonces, pues te conviene. Es cuestión de punto de vista, ¿eh? Bueno, pero es otro asunto, ¿no? Aquí nos menciona en la lectura, dice, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Entonces muchos entendieron mal esa frase. Muchos dijeron, oye, no se va a morir, porque Jesús dijo que iba a estar vivo hasta que él regresara, ¿no? O sea, no en la parucía, no, en su resurrección, en la venida del Espíritu Santo. Porque el Espíritu que tenemos es el Espíritu de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a veces malinterpretamos la palabra del Señor como ellos, ¿no? Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no habría de morir, pero Jesús no dijo no iba a morir, sino que yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y termina la lectura diciéndonos algo importante Juan, el evangelista. Nos dice, este discípulo dice, atestigo estas cosas y las has puesto por escrito. Muy claramente dice, yo escribí este evangelio. Ah, sí, porque hay mucha gente que dice, no, 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 este evangelio no lo escribió Juan. Esto lo anexaron, ¿no? De que lo escribió, porque como había mucha duda, lo anexaron. No, hermano, no, sí lo escribió Juan. Pero bueno, vamos a dejarlo en signo de interrogación porque hay muchos estudiosos, muchos historiadores, muchos teólogos, ¿no? Pero aquí lo dicen, ¿no? Yo escribí esto y soy testigo de esto, ¿sí? Y doy testimonio. Dice que muchas cosas que hizo Jesucristo se podían haber escrito y no se escribieron. Imagínense, dice Juan, si se escribieran, se llenarían bibliotecas, no habría libros, faltarían libros para escribir todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pues imagínense, aproximadamente durante 3 años. Claro, afortunadamente tenemos 4 evangelios que nos mencionan hechos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Su doctrina que nos dejó. Hay muchas cosas. Yo les invito a ustedes que lean los evangelios. Lean primero el evangelio de Lucas, después el de Mateo, después el de Marcos y al último lean el de Juan. Con calma, léanlo, subrayen. Sí, hermano, no te preocupes por subrayar la Sagrada Escritura. Hay mucha gente, ay, ¿cómo voy a ponerle marcatextos a la Sagrada Escritura? ¿Cómo la voy a subrayar? Sí, y ponle notas ahí, agarra un cuaderno y pon ahí, a ver, aquí habla de que María, la de Magdala, no fue prostituta, y anótenlo. Aquí habla de que Jesucristo resucitó a 3 personas, a Lázaro, al niño del pueblo de Naín y a la hija del jefe de la sinagoga, el señor Jairo. Anótenlo todo, vayan anotando ahí. Es muy importante, ¿sí? Aquí Jesucristo, vamos a notar de que en una ocasión le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños y sobraron 12 canastos. El número 12 significa asamblea del Señor. Pero en otra ocasión le dio de comer a 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Anótenlo. Esas 2 pescas milagros, digo, esas 2 milagrosas de pan y el pez, ¿no?, que multiplicó, ¿no?
esas dos multiplicaciones, así le dicen, ¿no? Pero en esta de 4,000 hombres, nada más sobraron 7 canastos, que el número 7 significa plenitud. ¿Sí? Anótenlo. Y anoten, no, que aquí el capítulo en donde fue la transfiguración, se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias, síganlo. Y también lo dijo cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán por su primo Juan el Bautista. Anótenlo. Todo eso hay que anotarlo en un cuaderno, hermanos, para que lo vuelvan a repasar y se lo aprendan, para que sepan, si no, no se van a acordar. Y les digo, no importa que subrayen la Sagrada Escritura y pongan notas, pongan en un cuaderno, vayan anotando. Todo esto que les estoy diciendo es muy importante. Y pongan ahí Mateo, su Evangelio, fue el segundo que se escribió en los años 60, ¿no? Primero fue el de Marcos, después de Mateo, después el de Lucas, en los años 70 y en los años 80 se escribió el Evangelio de Juan, ¿sí? Y que cuáles son los nombres de los 12 apóstoles, anótenlos ahí, a qué se dedicaban cada uno de ellos y qué significaba cada uno de los nombres de cada uno de ellos, ¿no? Porque Mateo pues, no era su nombre, era su apodo, su nombre verdadero era Leví. Tomás no era su nombre, era su apodo, significa gemelo. Ahí viene el gemelo, ahí viene el mellizo, significa Tomás, su nombre verdadero era Judas, ¿sí? ¿Quiénes eran los hijos del señor Zebedeo y la señora Salomé? Pues Santiago, el que le dicen Santiago Mayor, y Juan, los hijos del trueno, ¿sí? ¿Y cuáles eran los primos de nuestro Señor Jesucristo? Santiago el menor y Judas Tadeo, los hijos del señor Cleofás o Alfeo, que así le decían al Señor, ¿no? Y su esposa se llamaba María de ese Señor, ¿no? Y era una de las que acompañaba a Jesucristo en su predicación. Todo eso hay que irlo anotando, hermanos, en su cuaderno. Ojalá yo les invito, ojalá lo hagan. Y así miren, pueden tener el estudio de la palabra de Dios. Y ya muchas cosas, y cuáles son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿sí? Cuáles son los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, ¿sí? Y así consecutivamente van anotando, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, hermanos, espero que esto les sirva a ustedes de interés y que lo puedan ustedes hacer. Que Dios los bendiga.